Hola amigos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Ropiniones. Estamos retomando el proyecto después de 2 años y 8 meses. Estamos regresando. Lo habíamos dejado de hacer por falta de ganas, falta de motivación, por apatía, no lo sé. Pero es un proyecto que a mí en lo particular me daba mucha satisfacción. Y quiero hacerlo, quiero retomarlo, quiero concentrarme para seguir, para que me escuchen, porque el saber que haya personas a las que les interesa escucharme, verme, oír, platicar acerca de mis experiencias, pues les gusta y eso para mí me resulta satisfactorio. El último episodio lo subimos en agosto del 2023. Y fue un episodio que se llamó Liderazgo en la Familia, ella, él o nosotros. Y lo subí con Hannah, mi esposa, mi compañera, por casi 27 años. En este junio próximo, 18, Gaby, 18 de junio cumplimos 27 años de conocernos. Y en octubre cumplimos 27 años de casados. Así es, nos casamos después de 3 años de relación. Después de 3 meses, perdón, de relación. Después de 3 meses de habernos conocido. Con altas y bajas aquí seguimos. Pero bueno, para retomar esta nueva temporada, por llamarlo de alguna forma, de Ropiniones, lo vamos a hacer contando una anécdota. Una anécdota de cuando tenía 12 años y me fui de pinta. Me fui de pinta de la secundaria. No es algo que me llene de gusto, no es algo que me sea satisfactorio. Sin embargo, es algo que sucedió, algo que cuando mis hijos iban en la secundaria, Emilio, Camila y Braulio, me preocupaba mucho que lo llegaran a hacer. ¿Por qué? Por los peligros que ellos pueden correr, los peligros que quizá todo el tiempo han existido, pero en estos días, al ser papá, al ser un adulto, los veo más presentes, ¿no? Bueno, era el año de 1992 aproximadamente, cuando yo entré a la secundaria. Yo entré a la secundaria número 193, Julián Carrillo, y no lo hice por relajo, por desmadre, porque yo fuera un niño latoso, en esencia. Yo creo que traía algunos problemas emocionales por la situación de mi papá con mi mamá, ¿no? Situaciones, problemas matrimoniales que atravesamos todos, que finalmente nos impactaban, ¿no? A nosotros como hijos. La escuela secundaria Julián Carrillo número 193 está ubicada aquí en el Rosario, Azcapotzalco, muy cerquita del metro El Rosario, sobre Avenida de las Culturas. Y pues yo iba ahí, yo vivo muy cerca, a 5 minutos quizá caminando en una unidad habitacional. Mi papá siempre fue muy duro. Mi papá era una persona que le costó mucho trabajo terminar una carrera. No tenía quien le ayudara, quien le enseñara, quien le explicara, porque su mamá, mi abuelita, trabajaba todo el día, mi abuelo también, pero mi abuelo era una persona que tenía un vicio, una enfermedad, un problema, el alcoholismo. Durante su sobriedad era una persona muy amable, era una persona muy amena, era una persona que quizá te podías llevar muy... Digo quizá porque estoy pensando en mi papá. Yo me llevaba muy bien con mi abuelo. El tema con mi abuelo era nada más que tomara. Cuando tomaba se transformaba. Era una persona que no reconocías, ¿no? Entonces a mi papá le costó mucho trabajo terminar su primaria, su secundaria, pasar a la vocacional y de ahí a la carrera en el Instituto Politécnico Nacional y poder graduarse. Se casó muy joven, se casó yo creo que a los 19, 20 años, un año más grande que mi mamá. Mi papá nació en el 56, mi mamá en el 57 y fueron pues papás muy jóvenes. Cuando mi papá se graduó de la carrera ya tenía 3 hijos, 2 o 3.
yo entre ellos, ¿no? Y entonces pues eran jóvenes. Cuando yo iba en la secundaria, yo entré en 1992. Vamos a ver, perdón, no, voy a hacer aquí una resta rápida en mi teléfono. Cuando yo entré a la secundaria, mi papá tenía 36 años, mi mamá 35, muy jóvenes. En este momento yo tengo 46 años, ¿no? Y pues bueno, estaban pasando por una etapa muy difícil. Yo venía de ser un niño que en la primaria estuve en la escolta todo el sexto año. Si no era una excelencia en el estudio, era buen estudiante. Quinto y sexto año fueron 2 años que compaginé en la primaria con estudios en el Conservatorio Nacional de Música. O sea, traía una línea bien marcada, bien definida, buena educación de mis padres, buena educación en la primaria, aunque haya sido pública. Tenía una cultura, una educación, una cultura en el Conservatorio Nacional de Música, pero sí sentí una liberación, ¿no? Estos problemas de mi papá con mi mamá, como que nos aflojó un poquito la cuerda y yo me destrampé. Entonces no fue que lo hiciera por desmadre, ¿no? Cuando yo entré a la secundaria, me tocó en el grupo primero F, en el grupo F, en el primer año, era primer año grupo F, y conocí a una niña que nunca se lo dije, pero fue como mi primer gran amor, ¿no? Voy a omitir su nombre. ¿Por qué? Porque ella sufrió un accidente y perdió la vida. Yo puedo decirlo hoy con toda seguridad, que a esa edad me sentí enamorado de ella. Cuando ya no la vi, mi mundo se vino abajo. Yo todos los días esperaba a unos metros de la puerta de entrada para verla llegar, ¿no? Y ese día que no la vi llegar, que entramos al salón, que esperaba que llegara con retardo, pues no sucedió. Y al día siguiente nos platicaron por una compañera que pues había fallecido, ¿no? Sentí muy feo. Eso, aunado a los problemas en casa, me hicieron, la verdad, no tener ganas de ir. No me sentía muy bien. No fue un tema que les platicara a mis papás. Yo me sentía mal, me sentía triste, estaba deprimido, ¿no? Y bueno, va a ser muy chistoso, pero lo voy a contar porque así sucedió. En las tardes me gustaba mucho escuchar una canción del grupo Bronco que pasaba en la Qué Buena, que se llamaba Libros Tontos, ¿no? Y que la canción decía que libros tontos, ¿cómo quieren que sus letras entren en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto quererte, ¿no? Pues todo el tiempo se la pasaba pensando en ella. Y así estaba yo. Yo sentía que esa canción me la habían escrito a mí. Entonces mi mundo, o ese mundo que yo había creado de entrada secundaria, se vino abajo. Y una forma de alejarme de la secundaria era no entrar, porque también mi papá trabajaba en el metro, saliendo iba al bachilleres, empezó a dar clases, fueron sus primeros pininos dando clases en el bachilleres 1 del Rosario, y no le iba muy bien, le estaban quitando grupos, no le estaba yendo bien, no era no fue una buena etapa para él. Los problemas de mi mamá, los problemas laborales, mis problemas, pues crearon una burbuja que para mí detonó, ¿no? Yo tenía un amigo que, pues cotorreando, me decía, no, me fui de pinta, me salté la barda de la secundaria, otra secundaria no esa. No entro, me voy, y a mí un día se me hizo, ¿cómo lo diré? Se me hizo fácil, ¿no? Me sentía triste, no quería estar en la escuela y en lugar de decirle a mi mamá no quiero ir, me fui, me encaminé y me fui de pinta, no entré.
no entré. Y me fui y anduve paseando por las calles sin rumbo, aquí en el Rosario, todo el día caminando, sentado, la gente se me quedaba viendo, yo con mi uniforme en la secundaria y no me importó. Y se me hizo fácil, se me hizo fácil. Para llegar a la escuela secundaria, yo tenía que cruzar, en ese tiempo se llamaba Avenida de las Culturas, hoy se llama Cultura Norte. Tenía que cruzar Avenida de las Culturas, la primera avenida, caminar un par de metros, cruzar los talleres del metro y la calle que sale exactamente del paradero del metro del Rosario se llama Cultura Norte. Lo cruzaba y ahí estaba la escuela secundaria. Ese día que me fui de pinta, yo dije, no voy a ir. Por mi mente cruzaron tantas cosas y yo dije, sí, voy a tomar aire, voy a agarrar valor y voy a ir y voy a enfrentar a mi papá al trabajo. Le voy a decir que ya no quiero estudiar. Sí, eso es lo que yo quiero, eso pensé. Entonces salí de la unidad, crucé Avenida de las Culturas, crucé por afuera los talleres del metro que están bardeados y ahí en realidad es un tramo pequeño, de unos 50, 60 metros, donde terminan y se conectan con Avenida de las Culturas. En lugar de cruzar Cultura Norte para llegar a la escuela secundaria, di vuelta a la izquierda y me encaminé hacia el paradero del metro para entrar por el paradero. Conforme va uno adentrándose, había un campo de fútbol. Hoy en día hicieron un parque deportivo o un parque para los niños, tiene juegos, Parque El Rosario creo que se llama. Y ese parque en su inicio colinda con la escuela secundaria número 193 y al final con una pequeña unidad habitacional y con la escuela secundaria 227. Yo iba hacia el paradero. En ese tiempo, les recuerdo, eran unos campos de fútbol soccer. Eran 3 campos donde yo jugaba con mis amigos. Pero mi papá pues era de un carácter muy fuerte, de un carácter agresivo, que cuando estaba de buenas o de malas, si algo no les parecía o algo no le parecía a él, nos metió unos chingadazos. No me estoy quejando de los chingadazos, no me estoy quejando de cómo era, así era él. Pero muchas veces en lugar de tenerle confianza, pues le teníamos miedo. Entonces, mientras más caminaba y más me acercaba al paradero del metro del Rosario para subir las escaleras y meterme, más me iba dando miedo. Y la verdad, lo que pude lograr hacer es llegar a donde acaban los campos de fútbol, meterme ahí, cruzar los campos de fútbol y caminar hacia Gigante. Hoy en día ya no existe Gigante y se llaman, creo que Soriana, ¿no? Caminé hacia el Gigante, me metí a Gigante, me compré un pan de dulce, compré 1 litro de leche, salí y me encaminé hacia el CCH, porque el CCH Azcapotzalco está cruzando Avenida Aquiles Cerdán. Crucé Aquiles Cerdán y atrás de CCH Azcapotzalco está un parque muy famoso en esta zona que se llama Parque Tezosomoc. Justamente ese día yo había quedado con un amigo de verme ahí. No recordaba, no me fui de pinta por eso. Miren, mis canas, como ya se me ve blanco. Perdone, blanco con negro. Wow. No me fui de pinta por eso, porque ya hubiera quedado con él. No recuerdo el nombre de este muchacho. A él lo conocí yéndome de pinta anteriormente. Él era de la escuela secundaria número 142. Pero entrando al parque dije, ay, no sé, no recuerdo cómo se llama Luis o cómo se llamaba. No sé nada de él. Ese fue el último día que lo vi. Ese parque Tezosomoc tiene una peculiaridad. Es como la representación del Valle de México. Tiene montañitas donde tú subes, bajas, tiene avenidas para andar en tu bici o para correr. Y en medio tiene un lago
que representa los 3 grandes lagos, creo que son 3, ¿no? O eran 3 lagos del Valle de Texcoco, en tiempos de la Gran Tenochtitlán. Y al fondo lo vi, y dije, pues ahí está Luis, creo que se llama, no recuerdo. Y estaba con 2 niñas. Y le grité. En ese tiempo yo llevaba por mochila un portafolios, porque a mi papá le gustaba que fuéramos con portafolios. Y yo iba con mi portafolios bien contento y le hice hola. Y él me hizo hola y me acerqué. Y ahí se me fue la tristeza. Se me olvidó la tristeza. Me acerqué a él. Comenzamos a reír, comenzamos a platicar, comenzamos a jugar. Él estaba con 2 niñas. Yo no sé dónde las conoció, no recuerdo si eran de su escuela y se fue con ellas. Y comenzamos a platicar como si nos conociéramos de siempre. Pasaron las horas. En ese tiempo yo entraba a las 7:15 a la secundaria y la puerta la cerraban, creo que 7:25, nos daban 10 minutos para entrar. Y yo creo que alrededor de las 10:30, cuarto para las 11 o las 11, yo estaba sentado en una lomita, en un cerrito de ahí del parque, viendo hacia abajo. Este amigo estaba viéndome a mí, dando la espalda, y a lo lejos me pareció ver a mi abuelo. ¿Por qué? Pues mi abuelo tenía un modo muy peculiar de caminar. ¿Tenía un problema? No, pero tenía un modo muy peculiar y siempre andaba en bici. Y ese señor que yo vi con cabello gris andaba en bici, pero venía caminando con ella. Él abajo de la bici, la venía agarrando del asiento, del manubrio, creo, o manubrio. La venía ahí empujando y me chifló como nos chiflamos, ¿no? Como se chifla en la familia. Y, ay, güey, de verdad que sentí cómo me bajaba la sangre. Lo vi, me quedé paralizado. Dije, mi abuelo. Mi abuelo era una persona a la que yo le tenía mucha confianza. Nos contaba cosas, nos contaba aventuras, nos contaba historias de su juventud, cómo él dejó de ir a la primaria, cómo se dedicó a trabajar de albañil, muchísimas cosas. Yo le tenía muchísima confianza. No me hubiera dado miedo si mi abuelo me hubiera visto que me iba de pinta. De verdad, no hubiera pasado nada. Pero no fue eso. En ese momento yo supe que algo había pasado. Me puse blanco, se me bajó, no sé si la presión o la sangre. Sentí debilidad en los brazos, estaba sentado. Si hubiera estado parado me desmayo. Entonces le dije a mis amigos, a ver, espérenme. Mi brazo, recuerdo que estaba recargado en mi portafolio, porque era un portafolio ancho y grande. Y me bajé corriendo. Tampoco son unos cerrotes, ¿no? Son unos cerritos pequeños ahí, en el Parque de Sosoma, que los invito a conocerlo. Un parque muy bonito. Y fui corriendo. Y le dije a mi abuelo, ¿qué pasó, abuelo? ¿Qué andas haciendo aquí? Y mi abuelo, en un tono muy peculiar, me dijo, estás bien, güey, hijo. Él no me decía Iván, me decía Japo, por mis ojos rasgados. Japonés, pero en diminutivo me decía Japo. Y me dijo, estás bien, güey. O con otras palabras, ¿no? Le dije, ¿por qué? Me dijo, cuando te fuiste de pinta, te fuiste hacia el metro. En un camión venía saliendo una maestra que te iba a dar la primer clase. Ajá. Y te vio, te reconoció. Cuando llegó y no te vio en el salón, bajó a la dirección, no a la dirección, al área de... ¿Cómo se llama? A los trabajadores sociales se les llama... No, me está diciendo Gaby perfectos, pero no. Con los orientadores. Pidió tu expediente, habló a la casa y preguntó por ti. Como le dijeron que te fuiste a la escuela, como ella te vio,
pues les dijo, ¿saben qué? Su hijo no vino a la escuela. Yo en ese momento supe qué maestra fue. Fue una maestra de español, una maestra con sobrepeso. Nosotros malamente le pusimos un apodo, no recuerdo su nombre, recuerdo su apodo, sé que está mal. Hoy me siento avergonzado, la verdad, de llamarle por su apodo, por eso ni lo menciono. Y yo dije, che vieja, chismosa, ¿por qué habló? ¿A qué le importa? No entendía, no comprendía a esa edad el riesgo y el peligro al que uno se expone como niño al irse de pinta, ¿no? Entonces mi abuelo me dijo, pues ya vámonos a la casa. No, perdón, a la casa no, a la escuela. Vámonos a la escuela. Nosotros, mi papá, mi mamá y mis 3 hermanos, somos 4 hijos de José y de Rosa María. Vivíamos con mi abuelita Maura, la mamá de mi papá. Y mi abuelita paterna, mi abuelita Maura, era una mujer con mucho carácter. Es una mujer con mucho carácter. Ella le decía hija a mi mamá porque estaba con ella desde muy chica. De hecho, muchos creían que mi mamá era su hija y que mi papá era el yerno. Y le dijo, Ros, vámonos a la secundaria. Pedro, ve a buscar a este cabrón. Te vas al parque Tesosomoc y ahí me lo buscas y me lo traes. Todos los niños iban ahí de pinta. Uno creía haber descubierto el hilo negro. Uno a esa edad cree que está descubriendo, está descubriendo el mundo y cree que está descubriendo el hilo negro y cree que es un sabio y cree que nada pasa y bueno. Pues me llevó mi abuelo a la secundaria, amigos. Me llevó. Antes de eso, pasamos a una tiendita. Y mi abuelo es una persona que tuvo muchos oficios durante su vida. Fue albañil, fue encargado de un molino, sabía hacer cosas del nixtamal, que si ahorita ustedes me preguntan, la verdad, yo no sabría decirles muy bien, pero cuando mi papá también, que era un gran contador de historias, me platicaba, no era cosa fácil trabajar en un molino de maíz, ni hacer el nixtamal. También fue repartidor, bueno, era el encargado del molino y al mismo tiempo, cuando acababa de hacer el nixtamal, repartía la masa. O sea, antes se veía en una bici, quizá ahora no lo vean tanto las personas jóvenes, si es que me llegan a escuchar algunos. Y antes, cuando yo era muy pequeño, se veían unas bolas así grandes, iban en bici, con mucha masa, iban repartiendo por todas las tortillerías. Después lo hacían en camioneta, ¿no? Perdón, si me ven que hago así, es que no tengo un problema, tengo un problema, no tengo la nariz sucia. Después del COVID quedé así, miren, se me tapa las fosas nasales, perdón, Y más por los nervios de retomar este proyecto, me costó mucho trabajo grabarlo, perdón. Y bueno, fue albañil, fue encargado de un molino, de un nixtamal, repartidor de masa. Trabajó en una casa de materiales de construcción, fue encargado de esa casa de materiales de construcción, fue herrero, manejaba tornos. Me comenta mi papá es ingeniero en fue ingeniero en electrónica y me comenta que cuando mi papá iba en la vocacional, mi abuelo le decía, ven, a ver, este es un motor bifásico. Y mi abuelo sin ninguna preparación le ayudaba a mi papá a trabajar en los proyectos o en las tareas que le dejaban en la carrera técnica, ¿no? En la vocacional. Y dice mi papá, bueno, mi papá tuvo una relación también muy dura con mi abuelita, con mi abuelo por su problema de alcohol. Y aún así, cuando lo platicaba con mucha admiración, ¿no? Entonces, era un hombre inteligente, una inteligencia natural, y me llevó primero a una tiendita. Él se tomó una caguama. Su problema era temprano, máximo 11, para ese momento han de haber sido 11:15, 11:20. Y a mí me compró un yogur y unas galletas y me dijo,
si ya no quieres trabajar, vámonos tú y yo. Yo tengo mi planta de soldar y vamos a hacer herrería. Vamos a poner rejas, protecciones, vamos a hacer muchas cosas. Yo te voy a enseñar. Y yo, sí, abuelo. Yo con usted. Y mi abuelo, sí. Habla con tu papá. Me cargó la mochila, me subí a su bici y venimos como si nada hubiera pasado, ¿no? Desgraciadamente llegamos a la secundaria y ya me estaba esperando mi abuelita y mi mamá. Cuando las vi, otra vez volví a sentir esa sensación elevada al cuadrado, ¿no? De cuando vi a mi abuelo, todo mi mundo se bajó. Fue un golpe de realidad, porque mientras venía en la bici, venía muy contento, venía feliz, se me había olvidado. Llegué enfrente de mi abuelita y me dijo, ¿qué te pasa, cabrón? Y me recibió con 2 cachetadas. 2 cachetadas que me gané. 2 cachetadas que hoy, a mis 46 años, estoy agradecido que mi abuelita me las haya dado. Fueron 2 cachetadas, original y copia. ¿Qué te pasa, cabrón? Pero vas a ver, llegando a la casa te voy a romper tu madre, me dijo mi abuelita. Mi mamá me agarró. ¿Qué hiciste, Iván? ¿Qué hiciste? Nos enfilamos hacia la puerta de la secundaria. Tocó fuerte. Se acercó el conserje de la secundaria, el señor Cabrera. Un señor de unos 62, 65 años. Y le dijo, venimos a la dirección. Y me metió. El señor abrió, preguntó quién era y todo para que se andara. Mi mamá le valió madre y me metió. En ese momento, mi grupo, primero F, estaba tomando clases de educación física. Y yo al verlos, lo único que hice fue levantarme derecho, sacar el pecho y comenzar a saludar a todos. Y mi mamá me dijo, ¿qué haces, pendejo, quedito? Y yo, saludando a mis amigos. Yo no podía demostrar que iba llorando, ¿no? Era un niño de 12, 13 años. O sea, un niño que se sentía valiente, un niño que quería demostrar tontamente que era fuerte, que era valiente, que no pasaba nada, ¿no? Cuando, pues la verdad es que yo era un niño, pues muy tranquilo, ¿no? A esa edad nunca me había peleado, había tenido quizá altercados, pero nunca había llegado a los golpes con otros niños. Hasta cierto punto era muy inocente. Entonces, así entré, mis amigos empezaron a reír y eso para mí era motivo de satisfacción porque yo me sentía como un macho alfa, ¿no? Un líder de manada, el malo, el rudo. A esa edad yo quería ser malo, quería ser rudo, quería que todos sintieran que yo les podía pegar y que era muy valiente. Y esa valentía duró hasta que llegué a la oficina de los orientadores. Mi mamá me metió y me comenzaron a cuestionar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te falta? ¿Qué tienes? Y yo no tuve el valor de decir, pues es que creo que mi papá tiene problemas con mi mamá. Era un niño finalmente, ¿no? Lo único que pude articular fue decir, siempre me comparan con mi hermano mayor. Era una tontería, ¿no? Pero esa fue mi justificación. E hice mi drama y lloré. Y lloré con ellos. Con ellas eran dos mujeres y mi mamá eran 3 mujeres. Mi llanto iba encaminado hacia que mamá sintiera tristeza por mí y no le dijera nada a mi papá. Ya no me pegó ahí, me sacó muy enojada y saliendo llegó la amenaza. Llegó la amenaza de vas a ver con tu papá. No dudo que a mi mamá no le doliera eso, pero ella en ese momento creyó que le tenía que decir a mi papá. Ella no supo manejar eso.
Mi papá era para ellas la imagen fuerte del matrimonio y él tenía que saberlo. Se los platico, no quejándome, y si suena a queja, discúlpenme. Solamente es lo que yo recuerdo, así lo cuento. Pero no es queja, no me quejo. No estoy diciendo, ¿por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué lo hiciste? No. Lo agradezco. No, lo agradezco. Caminamos de la 193 de la secundaria hacia la casa de mis abuelitos, de mi abuelita, Maura, callados. Ya mi abuelita no me regañó. Mi mamá venía. Mi abuelo, no recuerdo si venía ya con nosotros o él se fue. Yo venía callado, venía cabizbajo, venía con mucho miedo. Venía con mucho miedo. Mucho miedo de lo que me iba a pasar con mi papá, porque era una chinga segura. Llegamos, nos subimos a la casa. Nosotros tenemos una recámara en ese momento. Me dijo, mamá, cámbiate, ponte a estudiar. Porque siempre mi papá, eso sí, nos tenía libros de lectura, libros de matemáticas, libros de física. Aunque era una persona chica, o éramos chicos, mis hermanos y yo, para esa fecha yo iba en primero de secundaria, José iba en su primer año de vocacional, segundo año el segundo semestre o iniciando el tercer semestre. Porque mi hermano es del 76, yo soy del 80. Nos llevamos por 3 años y meses. Entonces, pues ya, así pasó la tarde. Mi papá entraba a las 6 de la mañana al metro y salía a las 2 y de ahí se iba al bachilleres. Yo traté todo ese momento de granjearme a mi mamá. Iban estos, sí mamá. Iban los otros, sí mamá. Pero pues no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. A cada guajolote le llega su Navidad, ¿no? Y dieron las 2. Yo le dije, mamá, mi papá ya salió de trabajar. ¿Tiene clases en el bachilleres? Hoy no tiene clases. Mamá, hoy es, no sé, eran martes, miércoles, no sé. ¿Sí tiene clases? No. Fueron vacaciones, están iniciando y le quitaron grupos. Yo sentí, los testículos aquí. No sentí miedo, sentí terror, sentí pavor. Mamá, por favor, ya no, dile a mi papá que no me pegue. Yo no sé, Iván, yo no sé. Yo recuerdo a mi mami diciéndome, yo no sé. ¿Para qué te fuiste de pinta? ¿Para qué lo hiciste? ¿Qué no pensaste lo que te pueda pasar? Mamá, por favor, te prometo que ya no me vuelvo a ir. Yo no lo sé. Tenía miedo. Y llegó la hora, mi papá llegó como 3:30, 4. Tocó, en ese tiempo todavía no había reja, no había protección para que no llegaran hasta la puerta del departamento. Tocaron la puerta y comencé a sudar frío. Salí al pasillo, me quedé allí en el pasillo esperando. Llegó mi papá, Ros, ya llegué. Mamá, ya llegué. Sí, hijo, sí. Mi mamá le decía Rojas o Gordo, sí. Dejó su portafolio porque él también usaba portafolio y ¿dónde está Iván? ¿Dónde está Iván? Chinga, ven para acá, cabrón. Y me acerqué y me recibió como mi abuelita, pero con más fuerza. Original, copia, patada, manazos, cinturón. Se quitó el cinturón, tenía un cinturón de cuero, pequeño, no ancho, pequeño. Cómo dolía. Ese tiempo, antes de que llegara mi papá, fue de mucha tensión, de verdad. Mucha tensión. Me pegó fuerte mi papá. Me paró una chinga. Una buena chinga. ¿Lo justifico? No. No está bien. ¿Le guardo rencor? Lo mismo, no le guardo rencor. A él no le enseñaron a educar. Quizá él lo trataron peor. Y gracias a esa chinga, dejé de irme de pinta. No lo volví a hacer.
No volví a irme de pinta. Y cuando llegué a tercero de secundaria, el último año, cuando todos los niños andamos despiertos, niñas, hasta las niñas más listas de mi salón querían irse de pinta y vámonos todos, y van, ándale, porque yo era, me convertí en un relajiento. Eh, Vámonos de pinta, y yo prefería avisarle a mamá, oye mamá, recuerdo a mi mamá una mañana, recuerdo a mi mamá una mañana escuchando Radio Red. ¿Cómo se llamaba el periodista de Radio Red? ¿Te acuerdas? Bueno, ahorita a ver si me pasa Gaby el dato. Escuchando Radio Red. Oye, mami, es que los niños de mi escuela se quieren ir de pinta de mi salón. ¿Puedo irme? Y van. Ándale, mamá, todos se van a ir. Todos, bueno, la mayoría. Bueno, con cuidado. José Gutiérrez Vivo, gracias, Jana. José Gutiérrez Vivo. Él transmitía el noticiario Radio Red. Y sí, me dio permiso y ya. 2 o 3 veces que me fui en tercer año fue con permiso de mi mamá. Y la verdad, amigos, es que sí, irse de pinta es un gran riesgo. En esos, yo ahora lo veo y la violencia está desatada. En esos tiempos, quizá yo no lo veía así, pero mis papás yo creo que sí. Yo no voy a decir eran otros tiempos más seguros. No. Porque también robaban, también había asaltos, también había marihuanos, había drogadictos. La única diferencia que yo veo es que antes se escondían, ahora ya no. Ahora es muy fácil. Cualquier hijo de vecina, en cualquier lado, hasta riquillos, chavos, fresas, haciendo un cigarro mínimo de mota y fumando mota. No pasa nada. Les vale un sorbete. Eso cuando yo era chico no se veía, se escondían para drogarse. Pero sí, era el mismo riesgo. Igual se robaban niños, igual abusaban de niñas, de niños, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues agradezco, ¿no? Ya después de la chinga que me paró mi papá, recuerdo que en la noche, mi papá iba de polo a polo, sus emociones eran así. Si estaba enojado te pegaba, si estaba bien te abrazaba, te amaba, te daba masajes, te ponía cri-cri, te leía, así, te quiero mucho, hijo, échale gana, ponte a hacer ejercicio para que seas fuerte, si te quieren pegar ganes confianza, no tengas miedo, ¿no? Cosas así. O sea, mi papá era una persona así, dependiendo de sus emociones, era muy extremo. En la noche, yo creo que vino un cargo de conciencia para él, que me abrazó, me besó, me dijo te quiero mucho, perdóname, pero no estuvo bien lo que hiciste, hay que poner atención, Iván, los peligros a los que te expones. Lo pensó. No me dijo como tal, oye, una disculpa, perdóname, pero sí reflexionó y sí me dijo, me da miedo que te vaya a pasar algo, evita. No me habló acerca de la putiza que me paró, porque sí fue una putiza, tampoco puedo querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero se arrepintió. No, se sintió mal, ¿no? Y lo reflexionó, me abrazó, me dio besos y dormí tranquilo. Dejé de irme de pinta. Dejé de irme de pinta y dejé de irme de pinta en ese medio año que me quedaba de primero. No me fui de pinta en segundo. En las 3/4 partes del tercer año no me fui de pinta. Casi la última cuarta parte del año me fui de tercer año, ya para salir de la secundaria y pasar a la educación media superior, a la vocacional, al CECIT 4. Me fui de pinta 3 veces, les digo más o menos, pero ya con permiso de mi mamá. Entonces, la reflexión es, no agradezco los golpes, no me quejo, porque a mis papás
no juzgo, se casaron muy chicos como yo me casé chico. Hicieron lo que tenían que hacer, lo que ellos creían que tenían que hacer. Ellos hicieron lo que de acuerdo a su educación, a su condición, era lo correcto. Me corrigieron y hoy como papá lo agradezco. Bueno, en este momento no, porque mi hijo más chico, Braulio, ya tiene 17 años. En diciembre de este año, del 2026, cumple 18. Ya sale ahora en junio de la prepa, se va a la universidad. Pero cuando los tres cursaron la universidad, la secundaria, cada uno en diferentes etapas, me preocupé igual que mi papá y mi mamá. Hablaba con Emilio, hablé con Camila, hablé con Braulio, les comenté esta historia que les estoy contando a ustedes, les pedí que no se fueran de pinta, les dije que nos tuvieran confianza, que mejor hablaran con nosotros, que si se sentían mal, que no fueran, que si se quieren ir con los amigos, que mejor se vinieran aquí a la unidad. Vivimos en una unidad habitacional que tiene canchas de básquetbol, de fútbol, un gimnasio, para poderlos ver, ¿no? Que si querían estar seguros que se vinieran aquí con sus amigos a la casa, mejor, ¿no? Traté de generar confianza en ellos para que me contaran las cosas. ¿Lo logré o no lo logré? Ellos dicen que sí, que nunca se fueron. Espero que nunca se hayan ido. Ahora los entiendo. Ahora sé que cuando un hijo está en peligro o se pone en riesgo, no miden, no llegan a medir las consecuencias por su inmadurez, ¿no? Es mejor hablar con ellos, generarles confianza, que haya confianza para que puedan dialogar. No digo que yo nunca les levanté la mano, tampoco estoy diciendo eso. He aprendido como padre. Yo tuve una educación muy dura, pero he tratado de corregir muchas cosas. Entonces, espero que los adultos, mis amigos que son grandes, que tienen hijos pequeños, logren conectar con ellos, hablar con ellos, explicarles qué puede pasar si se van de pinta, ¿no? Los peligros a los que se pueden exponer, los riesgos. Y pues que no les paren una chinga a los hijos como la palabra. Pues bueno, esa fue mi historia. Este fue un capítulo más de Ropiniones. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por escucharme. Espero poder retomar esto, ser más constante, que me sigan viendo, que me sigan ayudando a compartir mis videos. Y les agradezco a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.